Bien, en esta oportunidad vamos a ver la unidad 4 de la materia de diseño de base de datos, la cual tengan en cuenta que cambió con respecto a años anteriores. Es una unidad que ha sido como redefinida para incluir conceptos de las más específicos sobre las bases de datos objetos relacionales, que son las que actualmente hoy se encuentran teniendo como la mayor utilización. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bases de datos orientadas a objetos, que significan las bases de datos objetos relacionales, que son estas que les comentaba recién, y que significa también el mapeo objeto relacional, que también se utiliza mucho, o se ha venido utilizando mucho en este último tiempo. Una base de datos orientada a objetos, empezando por la primera, que es la base de datos orientada a objetos, hay que tener en cuenta que es muy similar a, incluye los mismos conceptos que una base de datos relacional. O sea, ¿qué quería en una base de datos relacional yo? Guardar información, ¿no es cierto? Bueno, en este caso queremos hacer lo mismo, que nosotros le llamamos persistencia de datos, que es guardar la información, pero utilizando objetos. Hasta ahora ustedes lo que han visto en programación orientada a objetos es que los objetos actúan en memoria. Bien, bueno, con las bases de datos orientadas a objetos, los datos se tienen que persistir. Bien, entonces, dentro de lo que son las bases de datos orientadas a objetos, utilizamos, como dice ahí, lenguajes orientados a objetos para guardar esa información. Que esos lenguajes son extendidos para que pueda realizar esa acción. Luego, en las bases de datos objetos relacionales, se agregan características a las bases de datos relacionales, características orientadas a objetos a las bases de datos relacionales para lograr esta persistencia. Y para, a su vez, mejorar ciertas cuestiones que tenían las bases de datos relacionales que eran útiles dentro de las bases de datos orientadas a objetos. Y por último veremos lo que es el mapeo, como le dije, objeto relacional. Bueno, entonces, en las bases de datos orientados a objetos lo que habíamos dicho es que lo que utilizamos son los lenguajes de programación orientados a objetos, obviamente, para almacenar o persistir la información. Lenguajes orientados a objetos como puede ser Java, Smalltalk, los que sea, Python, los que sea. Tienen un buen rendimiento, ya que yo estoy trabajando con objetos que puedo tener en memoria y que a su vez puedo persistir en el disco, y a su vez tienen una característica, la característica fundamental que tienen las bases de datos orientadas a objetos, que es el manejo de tipo de datos complejos. Entonces, como dice ahí, tienen un buen rendimiento, se puede realizar en forma rápida, no necesita hacer traducciones, digamos. Es como que lo mismo que ustedes estaban haciendo, por ejemplo, en programación orientada a objetos, ahora lo podrían estar haciendo utilizando el mismo lenguaje de programación, solo que van a tener nuevas o librerías, le podemos llamar, o primitivas para poder almacenar esa información. ¿Bien? Entonces, los conceptos son los mismos que ustedes ya conocen en programación orientada a objetos. Hay encapsulamiento, hay clases y hay objetos, hay polimorfismo, hay herencia. No los vamos a volver a repasar porque en realidad ustedes los tienen muy claros de materias anteriores. Pero sí es importante destacar dentro de lo que son las bases de datos orientadas a objetos el manejo de objetos complejos, la identidad de los objetos y cómo son los lenguajes de programación orientados a objetos. ¿Qué es un objeto complejo? En realidad, bueno, acá posiblemente le damos un nombre a algo que ustedes ya conocen mucho, porque lo han utilizado, que son los objetos complejos, que es cuando hay objetos que contienen a otros objetos. Por ejemplo, yo defino la clase bicicleta, esa clase bicicleta va a incluir instancias, ¿no? Objetos. Los objetos del tipo de clase bicicleta están definidos para que tenga ruedas, cambios, cuadros y frenos. Ruedo va a tener 2, con lo cual una bicicleta va a contener una instancia o un objeto de bicicleta, va a contener adentro 2 objetos de tipo rueda. ¿Bien? Donde la rueda puede a su vez contener un objeto de tipo llanta, uno o más objetos de tipo radio
y un objeto de tipo neumático. Bien, luego la bicicleta va a tener más de un cambio, un cuadro y más de un freno. Entonces, ¿cómo vemos que un objeto complejo, cómo se forma? Un objeto complejo es una bicicleta que a su vez contiene objetos de otro tipo como rueda, cambio, cuadro y freno, que a su vez rueda contiene objetos de tipo llanta, radio, neumáticos. ¿Por qué es importante esto? Porque yo, teniendo una bicicleta, puedo tener incluido en realidad un montón de objetos de otras clases, bien, de otros tipos. Entonces, la bicicleta se le llama como que es un objeto complejo, porque contiene en su definición otros objetos. Bien, entonces, ¿qué es un objeto complejo? Objetos que contienen a otros objetos. Entonces, ya forman justamente una jerarquía de lo que se llama de continentes. Bien, la clase bicicleta puede tener atributos propios como marca, color, modelo, tipo de diseño, como dice ahí, y a su vez referencia a otros objetos. Entonces, uno puede representar estos objetos complejos como un grafo acíclico dirigido. Bien. Bueno, acá es importante el identificador de objetos. ¿Por qué? Porque los objetos se tienen que persistir, con lo cual yo necesito identificarlos, ¿no? Un objeto no puede ser igual a otro objeto. Y además esos objetos tienen que quedar guardados en el disco. Entonces, el concepto más importante que surge de la identidad de los objetos son los que se llaman el Object Identifier, o el OID, que son los identificadores de objetos. Como dice ahí, todo objeto tiene un identificador de objeto que son únicos e inmutables, no se cambian y no se reasignan. Son direcciones de memoria generalmente, con lo cual no son fáciles de recordar, son números muy largos. Y obviamente son únicos dentro de un sistema. Cuando yo traduzco a otro sistema, esos identificadores no se van a mantener. Bien, lo importante es que de por sí, o sea, por naturaleza, cuando yo tengo un objeto, cada objeto va a tener un subidentificador. Y ese identificador es un número que lo da el sistema. Entonces, ese número me puede servir para identificar a los objetos. Bien, ahora vamos a ver si es válido utilizarlo o no. Los lenguajes de programación persistentes son los lenguajes de programación que a su vez me permiten almacenar el dato, o sea, persistir a esos objetos dentro del disco. ¿Qué significa esto? Que yo estoy trabajando con un programa que trabaja con un lenguaje orientado a objetos. Cuando se apaga la computadora, esos objetos siguen estando en el disco cuando yo, por ejemplo, la vuelvo a prender, ¿no? Que es lo que tiene un sistema gestor de base de datos. Yo los datos todo el tiempo los persisto, ¿no? Cada vez que utilizo una sentencia SQL para guardar información, estoy persistiendo el dato. Bien, estos lenguajes de programación tienen extensiones, como dice ahí, como constructores que me permiten persistir ese dato. Bien, lo interesante es que en realidad están totalmente integrados con el lenguaje, con lo cual yo voy a seguir trabajando, no tengo que hacer traducciones. Yo cuando tenía SQL, yo necesito hacer una traducción, porque el lenguaje de programación que voy a utilizar no está integrado con el SQL, sino que cada vez que quiero consultar a la base de datos, insertar o hacer cualquier operación, voy a tener que necesariamente hacer alguna traducción. Bien, entonces lo que tenemos con los lenguajes persistentes, los que nos permiten es que podamos crear y guardar información en la base de datos sin realizar ningún cambio, ¿no? Como casi ningún cambio. Vamos a ver que algunos cambios vamos a ver así, pero no tengo que hacer estas traducciones que decía yo recién. Bueno, ¿cuáles son los inconvenientes de estos lenguajes? Son potentes porque en realidad me permiten estar trabajando en disco, es como podríamos decir, sin darme cuenta, ¿no? Y como esto es que es sin darme cuenta, la parte de guardar en disco y todo eso es como transparente al programador, con lo cual se hace como una optimización automática, como dice, de alto nivel. Es como que yo estoy utilizando el lenguaje
y no tengo formas de optimizarlo dentro del lenguaje, entonces es más complejo esta parte de realizar esta optimización. Posiblemente lo que se hace la optimización es con configuraciones externas al lenguaje. ¿Bien? Y dice que es sencillo cometer errores que dañen, porque puede ser que yo no me esté dando cuenta o esté trabajando con objetos que están tocando la base de datos, ¿bien? Tocando físicamente la base de datos y quiere hacer cambios que generen después inconsistencia dentro de la base de datos, ¿no? O hago cambios que no me doy cuenta que lo estoy haciendo y eso generen inconsistencia después en los datos que están realmente almacenados. Bien, al yo no hacer como una operación explícita en un momento determinado, por ejemplo, para guardar la información, puede suceder que haya momentos en que la base de datos esté en un estado inconsistente, ¿bien? Y quede en ese estado inconsistente. Bueno, estos lenguajes de programación orientados a objetos tienen como mecanismos para lograr la persistencia. Como decía recién, no es que mágicamente se guardan, sino que se agregan como constructores o extensiones o nuevas primitivas al lenguaje que me permiten persistir o guardar esta información. Hay 4 tipos de formas para lograr la persistencia, que es la persistencia por clases, o sea, cuando declaro una clase la declaro persistente y todos los objetos de esa clase ya son persistentes. Una persistencia por creación, que en vez de crear a la clase persistente y que todos los objetos que se creen de esa otra clase sean persistentes, acá lo que hago es la clase la creo como transitoria, digamos, que va a estar en memoria, pero cuando creo los objetos digo si son transitorios o si son persistentes, ¿bien? En función de la forma en la que lo creo. Este es un enfoque muy utilizado porque me permite como jugar con los objetos de la clase y determinar cuáles los quiero persistir y cuáles no, cuando lo creo, ¿bien? Los otros son por marcas, que es una variante de la anterior. En vez de, en el momento de que creo el objeto, decir que va a persistir, es decir que va a persistir en un momento determinado. Bien, o sea que yo todos los objetos, las clases las creo como transitorias. Los objetos los creo como transitorios y solo a lo último, o en el momento que quiero que ese objeto realmente quede almacenado físicamente, lo marco, diríamos, ¿no? Es como que digo, en este momento, este objeto se convierte en persistente. De esa manera, ese objeto va a ir a guardarse en la base de datos. Este también es como el anterior, es un enfoque muy, muy utilizado. Luego tenemos la persistencia por referencia. Este enfoque para persistir lo que dice es que yo puedo declarar en forma persistente, como dice ahí, uno o varios objetos. Bien, y un objeto va a ser persistente solo si se hace referencia a él de manera directa o indirecta desde otro objeto persistente. Esto es como lo que veíamos recién de los objetos complejos, donde en realidad si yo, por ejemplo, declaro como persistente a un objeto que creo de bicicleta, todos los objetos que dependen de bicicleta o a los que bicicleta hace referencia van a también ser persistentes. Bien, lo que hago entonces es generar estructuras complejas persistentes. Bien, bueno, acá puede ser costoso, como dice ahí, y además puedo perder la noción también de qué objetos están siendo persistentes y cuáles no, y cuáles no estoy guardando en disco. Bueno, una vez que yo tengo los objetos como persistidos, podríamos decir, dentro físicamente, lo que tengo que tratar de encontrarlos, ¿no? Nosotros para encontrarlos dentro de la base de datos no teníamos que hacer nada más que hacer un select, ¿no? En este caso
la orientación a objetos es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque yo los tengo almacenados en disco como con referencias, ¿no? ¿Qué teníamos? Habíamos dicho que teníamos los identificadores de objetos. Bueno, están ahí guardados. ¿Cómo hago yo para recuperar esos objetos que están guardados en la base de datos física? Bueno, tenemos 3 enfoques también. Uno es nombrar a cada uno de los objetos. Vieron que ustedes en el lenguaje de programación le ponen un nombre. Cada vez que crean un objeto, ese objeto tiene un nombre. Bueno, esos nombres que yo les doy los podría utilizar para encontrar o consultar esos objetos que están guardados. Como dice ahí, como se hace con los archivos. Sin embargo, imagínense si en la base de datos tengo 1.000.000 de objetos guardados. Imagínense 1.000.000, o sea, cada objeto vendría a representar cada tupla en una base de datos relacional, ¿no? Yo puedo tener 1.000.000 de tuplas como puedo tener 1.000.000 de objetos almacenados. Si le tengo que dar un nombre a cada uno de esos objetos resulta absolutamente impráctico, ¿no? Además que lo tengo que recordar. Otro enfoque es utilizar los identificadores de objetos, son los que me genera el sistema. Bueno, ya habíamos visto que este enfoque no era útil porque los identificadores de objetos son referencias, punteros, digamos, números grandes y difíciles de recordar, ¿no? Entonces, si yo quiero recuperar, no sé, la persona cuyo DNI es 254578, por ejemplo, bueno, voy a tener que utilizar el identificador de ese objeto, ¿bien? Que tengo que saber cuáles son para poder recuperarlo. Y el último enfoque se llama utilizar extensiones de clases. Este enfoque es similar a lo que ustedes hacían cuando generaban un objeto que tiene incluido un conjunto de objetos. Por ejemplo, una extensión de una clase, yo la defino sobre, por ejemplo, la clase persona. Esa clase persona va a tener objetos de tipo persona y una extensión de la clase persona son todos los objetos persistidos o que son persistentes dentro de esa clase persona. O sea, es como que yo tengo el objeto persona, o sea, la clase persona, que adentro tiene un montón de objetos personas que serían representando cada una de las tuplas de la base de datos relacional, un montón de objetos personas que lo tengo guardado dentro de lo que se llama una extensión de clase. O sea, dentro de una estructura que me permite iterar sobre todos esos objetos. ¿Tá? Por ejemplo, una lista o un arreglo. Pero que lo que tiene guardado esa lista y un arreglo son todos los objetos persistentes creados dentro de una clase. ¿Bien? Entonces, ¿cómo los puedo encontrar yo? Bueno, haciendo referencia solo a esa estructura que es esa extensión de clase que adentro tiene todos los objetos persistentes. Bien, bueno, esto ya lo comenté. Esto también, una extensión de una clase a su vez puede tener claves, o sea, las puedo definir con claves, ¿sí? Claves primarias. Muy similar el mecanismo a que utilizábamos de claves primarias que teníamos definido en las bases de datos relacionales. Bien, también la clave primaria es única para cada objeto, como dice ahí, dentro de la extensión. Bien, o sea que yo defino una extensión de una clase, esa extensión de la clase tiene todos los objetos persistentes dentro de esa clase, que serían como las tuplas de una base de datos relacional, y al mismo tiempo puedo definirle una clave, que es lo mismo que hacía dentro de las tuplas. Bien. Bien, ¿qué podemos decir de la comparación? Entonces ahora, teniendo una idea al menos introductoria de las bases de datos orientadas a objetos, con respecto a las bases de datos relacionales. Bueno, las bases de datos, las relaciones, ¿no? Vamos a ver como cada una de las categorías, cómo son las relaciones. En una base de datos relacional, las relaciones las hacíamos, ¿se acuerdan? Con el rombo,
y lo hacemos por medio de claves foráneas, ¿no? Una relación la representábamos en un modelo relacional por medio de las claves foráneas. Y a su vez podían ser n-arias. ¿Qué significa? Que podía tener relaciones binarias y ternarias, incluso hasta cuaternarias si quisiéramos. En cambio, las bases de datos orientadas a objetos no se llaman relaciones, se llaman asociaciones, las relaciones, y pueden ser unidireccionales o bidireccionales, y al mismo tiempo pueden ser solo binarias, ¿no? No puedo tener asociaciones que sean ternarias ni cuaternarias. Luego, con respecto a las claves, como dice, acá dice que las bases de datos orientadas a objetos no son necesarias, es verdad, no son necesarias, existen los identificadores de objetos, pero generalmente sí las utilizamos porque, como habíamos visto, acordarnos, después recuperar objetos de acuerdo a esos identificadores va a ser muy difícil. En cambio, las bases de datos relacionales igualmente son como la base del modelo, ¿no? Claves primarias, claves foráneas, en eso se basa principalmente. Bueno, la herencia, habíamos visto que en realidad sigue existiendo de la misma forma que existía en cualquier paradigma orientado a objetos. No existe una herencia solapada, como son la generalización y especialización. No existe la herencia en realidad de las bases de datos relacionales, sino lo que existen son la generalización y especialización. Luego, tenemos las operaciones dentro del paradigma relacional, ¿no? Cuando yo defino un objeto, defino una clase, le puedo definir operaciones a esa clase. Bueno, en el caso de las bases de datos relacionales, nosotros las operaciones no las tenemos definidas dentro del modelo de datos, sino que se definen dentro de lo que es el lenguaje de programación. Acá, como utilizo todo el paradigma orientado a objetos para persistirlo y está totalmente integrado a lo que era antes, a lo que es un paradigma en sí, puedo definir operaciones dentro de la misma creación de las clases. Bien, los lenguajes de consulta. A pesar de que yo tengo todo integrado dentro, o sea, el lenguaje de orientado a objetos está como integrado en la parte de la persistencia, yo igualmente está definido dos tipos de lenguajes de consulta que puedo utilizar muy similares a lo que es el SQL en base a datos relacionales, que se llaman ODL o lenguaje de definición de objetos y lenguaje de consulta de objetos, y OQL, que me permite utilizar algo similar a SQL dentro de lo que son las bases de datos orientadas a objetos. Bueno, acá lo que vemos es como un resumen de lo que serían los modelos, ¿no? Cómo hay una correspondencia entre lo que sería un modelo orientado a objetos y un modelo con UML. Un modelo entidad relación. El modelo orientado a objetos, que por ahí se utiliza más, es el UML, que ustedes también lo conocen porque ya lo han utilizado, el cual tengo clases, atributos, asociaciones, bueno, superclases, subclases, etc. Por ejemplo, una clase en UML o en un modelo orientado a objetos se corresponde con una entidad. Un atributo se llama lo mismo, un atributo, una asociación es una relación binaria. Una relación con atributos dentro de un MER la podemos asociar con lo que es una clase de asociación en UML. Una superclase, subclase en UML, o sea, la herencia en UML se la puede corresponder, aunque no es lo mismo con una generalización y especialización. Y una relación que es, por ejemplo, una relación ternaria, por ejemplo, en UML no se puede representar y la tengo que hacer por medio de más de dos clases con asociaciones. Bien, y hasta acá sería entonces lo que es las bases de datos orientadas a objetos. Con su correspondencia, ¿no? Con lo que son las bases de datos relacionales en cuanto también a los modelos que se utilizan. Acá también es importante remarcar que estas bases orientadas a objetos no tuvieron el auge o la aceptación por la industria que se esperaba
y actualmente no son prácticamente utilizadas. Entonces, como podríamos decir que fracasó su implementación, lo que surgió como una alternativa son lo que llamamos las bases de datos objetos relacionales, que son similares o sea, es lo mismo que una base de datos relacional, o sea, exactamente lo mismo que ustedes conocen hasta ahora, solo que se le agregan características que son las características como más interesantes del paradigma orientado a objetos. Por ejemplo, la herencia, el manejo de objetos complejos, constructores de tipos, la identidad de los objetos, que fueron esas características que fuimos viendo hasta recién de las bases de datos orientadas a objetos, que ahora se las quisieron agregar, o se las agregaron básicamente, a las bases de datos a objetos relacionales. Hoy en día, casi todas las bases de datos que antes eran relacionales, hoy son objetos relacionales. ¿Por qué? Porque uno puede seguir utilizando todo lo que tiene una base de datos relacional sin utilizar la extensión objeto relacional, o puede utilizar estas extensiones. Digamos que no requiere como cambios en lo que ya tenía y puede incluso incluir estas particularidades que podrían llegar a ser muy útiles. Entre aquellas características que se agregan, son estas 4 que vamos a ver. Y la primera se llama los tipos definidos por el usuario, o UDTs. Yo puedo crear como estructuras de tipos que me permitan utilizarlo luego en la definición de la creación de las tablas, por ejemplo. La creación de tablas ustedes todavía no la van a ver, la vamos a ver recién en la materia del cuatrimestre que viene, pero para crear una tabla uno utiliza un comando en SQL que se llama createTable, ¿no? No es bastante intuitivo. Para crear tipos o estructuras, yo lo puedo usar con la palabra que es estas palabras reservadas que son createType. El nombre de tipo, luego la palabra as, y ahí declaro qué atributos quiero construir. Esta creación de tipos, por ejemplo, acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, yo quiero crear un tipo de dirección. Entonces digo crear type de tipo dirección, as, y ahí adentro declaro los atributos, que tienen un número y un nombre de una calle, con sus tipos de datos. Bien, también puedo crear tipos que tengan a otros tipos incluidos, como es el tipo de dirección completa, que acá vemos que tiene tipo de dirección, que era y a su vez ciudad y código postal. Bien. También acá tenemos que podemos incluir dentro de la definición de tipos arreglos, conjuntos. Esto es muy importante porque recordemos que en las bases de datos relacionales nosotros no permitíamos que haya, los datos o los atributos eran atómicos, no podían tener más de un valor. Eso ahora ya no se cumple en los objetos relacionales y yo puedo tener atributos que contengan más de un valor con estos tipos de atributos, ¿no? Con tipos de datos, tipo arreglo, multiconjunto, listas. Acá, por ejemplo, vemos que el tipo persona, que tiene DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento, a su vez tiene un atributo que se llama teléfonos, que es del tipo teléfonos, como vemos acá, y que a su vez tiene un arreglo de 4, o sea, puede tener hasta 4 de estas estructuras incluidos en cada subíndice de la regla. Bien. Otro aspecto importante que se agrega dentro de las bases de datos objetos relacionales es la identidad de los objetos. Ya habíamos visto hace un ratito que los objetos se identifican unívocamente. No necesito identificarlos yo, si los identifico yo es por una cuestión de practicidad, pero ya el mismo sistema me genera un identificador que habíamos dicho que era un número grande, difícil de recordar, como una dirección de memoria. Igualmente lo puedo utilizar con estas palabras, ref is, el atributo que le voy a decir que es el identificador de objeto, y el método de generación. Por ejemplo, acá tenemos la creación de una tabla, createTable persona, digo yo, ¿no? De tipo persona. Tipo persona era el tipo que habíamos creado recién con la estructura createType. Y digo ref is, y de persona defino el nombre del identificador único y le digo que es generado por el sistema. ¿Esto qué significa? Que yo nunca le voy a tener que dar un valor al ID de persona,
sino que yo solamente le voy a dar valores al DNI, nombre y apellido de la persona, pero al ID de persona no, porque me lo va a generar automáticamente el sistema. Y esa va a ser mi identificador único. Bien, la otra forma es ponerle de tipo derivado, donde sería como utilizar el método tradicional de clave primaria que ya conocemos. Por eso tengo definido que la clave primaria en realidad es el DNI. Bien, este sería como lo estábamos utilizando antes, utilizando los tipos. Bueno, la tercera característica que se agregan es la herencia. Recordemos que en las bases de datos relacionales la herencia no existe como herencia, sino como generalización-especialización. En cambio, en las bases de datos orientados a objetos o en los paradigmas orientados a objetos, la herencia sí existe como herencia, ¿no? Ahí es donde en realidad aprendimos nosotros lo que significaba la herencia. Bueno, podemos tener herencia de tipos o herencia de clases. La herencia de tipos me sirve para heredar atributos. Por ejemplo, el tipo persona que tenemos ahí creado, que ya habíamos creado antes, puedo definir los tipos estudiante y profesor con la palabra under de tipo persona. Y le puedo agregar atributos propios. Por ejemplo, estudiante hereda todos los atributos de tipo persona y a su vez agrega curso y departamento. Y profesor también hereda todos los atributos de tipo persona y le agrega el sueldo de tipo entero. Decimos que estudiante y profesor son subtipos de tipo persona y tipo persona es el supertipo. Y acá lo que estamos marcando es una, como decía, herencia de atributos. El otro tipo de herencia es una herencia de tablas. En este caso creo la tabla gente, le digo que se llama gente, de tipo persona, del tipo de persona que teníamos acá, que va a tener todos estos atributos. Y a su vez después creo una tabla que se llama estudiante, de estudiante, bajo under decimos gente. Bien, fíjense que estudiante era el tipo que teníamos acá, profesor era el tipo que teníamos acá. Estoy diciendo que creo una tabla de estudiantes, esta es nueva. De estudiante, que era el tipo estudiante que teníamos acá, que ya heredaba todos los atributos de tipo persona, y a su vez lo quiero hacer sobre gente, o sea, quiero que herede de este. Bien. Bueno, esta herencia que tenemos acá se corresponde con la generalización-especialización de un MER. Como decimos acá, los estudiantes y profesores son subtablas de gente. Los subtipos de las subtablas son subtipos de tipo persona, por lo que, como dice ahí, todo atributo que está en tipo persona también está presente en estudiantes y en profesores. Pero acá, como la herencia es de todos los atributos, cuando yo inserto una tupla de todos los atributos y de la tabla en sí, ¿no es cierto? Cuando yo inserto una tupla en estudiantes, también se inserta una tupla en gente. Por eso funciona como la generalización-especialización que habíamos visto, porque las tuplas que están en gente están en estudiantes o en profesores. ¿Bien? Y toda tupla que está en profesores también está en gente. ¿Bien? Por eso cuando yo inserto una tupla en estudiantes, tiene que tener todos los atributos de tipo persona más los específicos que tenga estudiante. ¿Cuáles serán en este caso? Todos estos más todos estos. ¿Bien? Bien, sucede lo mismo cuando borro o actualizo. Si yo borro un estudiante de la tabla estudiante, me va a borrar ese estudiante que está en la tabla gente, porque el estudiante es gente. Bien, funcionaría como una herencia total y disjunta, como una generalización, especialización total y disjunta. Bien, el último tipo o característica que se le agrega son los objetos complejos. Y como habíamos visto hace un ratito, le agrego tipos de datos nuevos como arreglos y multiconjuntos. Acá vamos a ver 3 de ellos, donde puedo tener un arreglo, que es una colección ordenada de elementos del mismo tipo,
Y se accede como accedemos siempre a cualquier arreglo, con el reglo y el subíndice. Bien. Luego tenemos multiconjuntos, que es una colección no ordenada de elementos del mismo tipo que pueden ocurrir muchas veces. Y luego tenemos referencias, que hacemos referencia a otra tabla. Bien. Que serían como las relaciones, le podríamos decir que son como las relaciones anidadas. Bueno, ahora vamos a ver qué mecanismos, teniendo estos nuevos tipos, cómo los podemos utilizar. Es importante, previo a esto, decir que cuando yo utilizo estos tipos, arreglo, multiconjunto, o hago referencia a objetos de otra tabla, que los puedo hacer como un conjunto o como a un único objeto de otra tabla, estoy perdiendo lo que no teníamos nosotros como primera forma normal, ¿no? Porque los atributos dejan de ser atómicos. Con lo cual, podemos decir que ahora los atributos, o que ahora la base de datos, no cumple con la primera forma normal. Igualmente es importante destacar que no es que voy a cambiar absolutamente todo, sino que hay atributos, hay casos específicos de atributos que, por ejemplo, antes eran multievaluados, que ahora los puedo crear como atributos con estos tipos, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos. Un claro ejemplo era, voy a volver acá, los teléfonos. Recuerden que antes lo definíamos como multievaluado. Al definirlo como multievaluado me creaba una nueva tabla de tipo teléfonos, ¿no? Para una persona. Bueno, ahora yo podría definir un arreglo de teléfonos donde no necesito crearlo como multievaluado, sino que lo puedo poner como un tipo de dato para ese atributo llamado teléfono. Bien, entonces de esta manera me ahorré una tabla, ¿no? Que es la tabla de teléfonos. Por eso dice que se evitan con los objetos complejos crear tablas adicionales, y esto mejora el rendimiento porque tengo que hacer, por ejemplo, menos joins para recuperar la información. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan ahora con estos nuevos tipos de datos las bases de datos objetos relacionales. En el ejemplo que vemos tenemos un MER que tiene libros, editoriales y autores, ¿no? Tenemos un libro, pertenece a una editorial obviamente edita muchos libros, un libro tiene muchos autores y un otro tiene muchos libros. Y al mismo tiempo tenemos el atributo multievaluado palabras claves. Esto me genera 5 tablas, ¿no? Una tabla para el autor, una tabla para la editorial, una tabla para el libro, una para tiene autores porque es una relación de muchos a muchos, y luego tenemos las palabras claves. Bien, como vemos ahí, las palabras claves, como es multievaluado, tenemos el título del libro y las palabras claves por cada uno de los libros. Bien, entonces, bueno, ahí vemos ejemplos que se pueden visualizar con respecto a algunas tuplas para autores, algunas para editorial, etc. Bueno, ¿qué sucede ahora? Ahora quiero redefinir esto que tenía acá como un modelo orientado a un modelo objeto relacional que me permite definir una clase, definir atributos compuestos como están ahí, y al mismo tiempo definir atributos que tengan tipos de conjuntos dentro de esos atributos que no cumplirían con primera forma normal. De esta forma yo creo un arreglo de autores. En vez de definir una tabla de autores, lo pongo dentro de libros como un arreglo que tiene por lo menos o como máximo 10 autores. Bien, donde el orden de los autores no importa. Después puedo tener un multiconjunto de palabras clave. Perdón, el orden de los autores sí importa, quiero decir. En un libro importa. Puedo tener un conjunto de palabras claves que no importa el orden de estas palabras claves, lo defino como un multiconjunto. Bien, ya que en el multiconjunto el orden no importa. Y luego tengo la editorial, que la defino como un atributo compuesto. Bien, en este caso, compuesto de la dirección y el nombre. A nivel de tablas, podemos ver que
una derivación a tablas de ese modelo, vemos acá que tenemos este atributo compuesto que tiene edición y dirección, y acá tenemos el multiconjunto de palabras claves y acá el arreglo de autores, donde el orden se importa porque Smith es el primero y Young es el segundo para el libro Compiladores. Bien, cuando tenemos esto, es importante que al nosotros como agrupar atributos y permitir objetos compuestos, ahora no podemos utilizar la misma forma de consultar a la base de datos que teníamos antes, porque los tipos de datos cambiaron, con lo cual necesito nuevas operaciones, operadores para hacer consultas. En este caso tenemos el nesting y unnesting se llama, sería como agrupar y desagrupar, le podríamos llamar, donde el unnest me permite acceder a elementos que son colecciones y o también listarlos en forma de tablas, en forma atómica, que cumplirían con primera forma normal, o hacer un collect, que es la inversa al unnest, donde se puede transformar algo que era tabular en algo que era una colección de este estilo, ¿no? Si digamos que el unnest me permite esto pasarlo a la forma totalmente tabular y el collect me permite crear estas estructuras. Bien, por ejemplo, si teníamos esta estructura que ya la habíamos visto acá, es esa, donde tenemos un arreglo de autores y un conjunto de palabras claves, bueno, podemos hacer un select de título, from libros, que es la tabla, donde decimos análisis, que es un string, está en donde, en el conjunto de palabras clave como desagregado. Bien, en este caso ese conjunto, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener acá? Va a tener parsing análisis, ¿no? Porque acá lo que estoy haciendo es ingresando dentro de libros a todos los libros, buscando todas las palabras claves que están definidas en todos los libros donde esté análisis. Busco acá, busco acá, busco acá, busco acá. Este va a ser mi conjunto, que yo es como que lo voy a desprender en uno a uno, o sea, parsing como análisis por mi internet, por la web, y voy a decir cuál era el libro que tenía este análisis, ¿no? El libro que tenía análisis, el único en este caso, es compiladores. ¿Bien? Entonces estoy accediendo a esta estructura. Otra forma de acceder a un arreglo, por ejemplo, o en este caso a un arreglo, es ir yendo a los subíndices, por ejemplo. De los libros que tiene título de redes, quiero acceder al arreglo 1, que tiene Jones, y al arreglo 2, que tiene Frick. Entonces, esto es lo que me lista, accediendo uno por uno a los elementos del arreglo. ¿Sí? No tengo definido acá cuántos elementos puede tener ese arreglo. Bueno, asumamos que puede tener hasta 4 autores, listo, los 2 primeros, por ejemplo. Otro ejemplo muestra cómo que tengo que tener cuidado cuando recupero los elementos de un arreglo, cómo los consulto. Fíjense que acá estoy consultando uno a uno. Acá estoy haciendo un in porque este unnest me devuelve un conjunto, que son todas las palabras claves que pude definir dentro de esos libros. Sin embargo, fíjense que acá yo selecciono el título del libro, el autor del libro, donde este a.autor en realidad se transforma como en una nueva estructura. ¿Por qué? Porque tengo que poner en el from este unnest del arreglo de autores. ¿Qué significa esto? Lo que hago es que, como esto es una colección de autores, y los tengo que como desestructurar, o sea, separar sería la palabra, por eso hago un unnest, lo tengo que poner dentro del from porque lo que me devuelve es una colección, o sea, el unnest de autores, de arreglo de autores, me devuelve todos los autores. Acá lo quiero guardar como a autor, ¿no? Que por eso lo listo acá. Entonces, por cada libro es como que se me desagrega. Libro, compiladores, Smith, compiladores, Jones, redes, Young, redes, Frick. Y fíjense que esto, que acá eran solamente 2 filas,
se me transforman 4 filas donde se repite el libro por cada autor que tiene. Si hubiera tenido 3 autores, se repite 3 veces compiladores y se arma esta nueva tabla que vemos acá. Bien, entonces tengo que tener cuidado cuando hago un nest, ¿dónde lo coloco? Si lo coloco en el from o lo coloco en el where. Al mismo tiempo, para no perder el orden del arreglo, lo que puedo hacer es utilizar esta palabra que es with ordinality as, que me permite que cuando listo el autor me coloque la posición que no se pierda, ¿no? Entonces acá tengo compiladores Smith en 1, compiladores John en la posición 2. Entonces de esta manera, si en este me lo desordenó, en cuál era el orden, acá lo tengo ordenado. Bien, entonces acá listo. Ve título, autor, a posición. Fíjense que lo que se lista acá está bien marcado cuáles son los atributos que se van a desencadenar y cuáles son las columnas, ¿no? Ve título, autor, a posición. Bien. Bueno, lo que podemos hacer también es el proceso inverso, digamos, de una tabla o relación que teníamos de libros con arreglos y multiconjuntos y este atributo compuesto. Lo puedo transformar en una tabla que cumple la primera forma normal, nuevamente utilizando la nest. Como vemos acá tenemos el título, la cantidad de hojas, el autor, que lo estoy seleccionando. Acá estoy dándole a este atributo compuesto editorial nombre, el nombre, la dirección. Y con las palabras claves, que le pongo acá, k.palabras claves, lo que estoy haciendo es el nest. Hago el nest del autor, a autor es este autor, K palabras clave, el nest de las palabras claves. Entonces, de 2 tuplas que teníamos para compiladores y redes, ahora tenemos 4 tuplas para compiladores y 4 tuplas para redes, desagregando las palabras claves y los autores. Al mismo tiempo, esta tabla plana o flat table que teníamos acá, la podemos volver a crear una colección de todo o de lo que queremos. En este caso solo estamos volviendo a poner como colección a las palabras clave, dejando a los autores como atributos simples. Entonces, si nos fijamos acá, hacemos un front de flat libros, donde título, cantidad de hojas, autor, que es este autor, y en la editorial, el nombre y la editorial dirección. Como editorial lo estoy volviendo a hacer compuesto y ahora colecciono todas las palabras claves agrupándolo. ¿Por qué? O sea, esta colección de palabras clave es agrupado por el título, por cantidad de hojas y por el autor. Bien, entonces si nos fijamos, acá tenemos que para cada autor, como autor está también subdividido entre compiladores y la cantidad de hojas. Para este tengo compiladores 936 Smith, estas, compiladores 936 John, estas. Fíjense que este group by funciona igual que el group by que conocíamos para las funciones agregadas. O sea, este collect es muy similar, no sé, a un sum, promedio, mínimo y máximo, donde por cada igual de título, cantidad de hojas, autor y editorial, genera este multiset. Por eso acá tenemos 2, porque acá puse autor, entonces acá tiene que estar Smith y estas son distintas, ¿entiende? Lo mismo para este y para este. Bien. Tengan en cuenta que es muy importante, acá se cumple lo mismo que teníamos también para las funciones de agregación, que si acá tengo estas 3, si acá tengo título, cantidad de hojas y autor y editorial, acá tengo que tener las mismas porque son los atributos que están al lado del collect. Pasaba lo mismo con el sum, count, etc. Bueno, este otro ejemplo es cuando nosotros, en vez de tener todo incluido dentro de la tabla libros, lo tenemos separado en 2 tablas, por ejemplo, libros y editorial. Fíjense que ahora editorial no es un atributo compuesto, sino que hace referencia a otra tabla que se llama editorial, que tiene nombre y dirección. Por eso acá tenemos la palabra ref y hace referencia a uno. Es como que este libro tiene objetos, es como un objeto compuesto del tipo o referencias al tipo editorial.
si quiero hacer una consulta sobre esto, no puedo directamente consultar tiene editorial como lo hacíamos antes, porque en realidad está haciendo referencia a otra tabla. Entonces, en este caso, por ejemplo, seleccionar b.título, b.editorial.nombre, ¿qué hago? Estoy tiene editorial.nombre, bien, es como que me estoy moviendo por esta asociación, donde digo un libro, punto editorial, punto tiene editorial, acá me moví, ahora tengo editorial, punto nombre, puedo preguntar si listar todos, ¿no? Entonces, en este caso me lista para compiladores el nombre, para redes el nombre. Lo puede hacer porque es un único nombre, porque hay una única referencia al objeto y porque la cardinalidad de este era a uno. Ahora, ¿qué sucede cuando la cardinalidad es a muchos? O sea, un libro tiene referencias a todas las editoriales que puede tener ese libro, que como lo vemos acá, ref, ¿no? Este hace referencia a 2 compiladores y esta referencia hace a 1. La consulta ahora no puede ser la misma. Yo no puedo hacer esta consulta ahora porque lo que me devuelve acá es más de un valor. No solo me devuelve McGraw-Hill, New York, sino también me devuelve Springer y Berlín, me devuelve 2 tuplas. No puedo hacer un select acá arriba donde acá tenga más de 2 tuplas. Esto se llama el uso ilegal del punto. No puede estar dentro de un select, tampoco puede estar dentro del where, porque esto me devuelve también más de una tupla. Y el único lugar donde lo puedo agregar es dentro del from. ¿Por qué? Porque en el from está todo lo que me devuelve una relación. Libros es una relación que es un conjunto de tuplas y b.tiene editorial acá es un conjunto de tuplas, porque puede tener más de una editorial. Y le hago un alias as e. Entonces ahora cuando lo consulto puedo hacer libros b.tiene editorial as e y e.nombre le pongo like Springer. Fíjense que cambia a lo que quería hacer acá, que lo estaba poniendo en el where. Bien, como conclusión o comparación de los 3 sistemas de base de datos que vimos, tenemos un resumen acá que me muestra las características principales de las relacionales, de las orientadas, las objetos relacional y de las orientadas a objetos. Como podemos ver, las bases de datos relacionales trabajan bien con tipos de datos sencillos, respetan primera forma normal, tienen buena protección de datos porque usan traducciones, entonces yo puedo tener un control de lo que estoy haciendo cuando guardo un disco, cuando no, que sería el SQL, y tienen las mismas desventajas que las bases de datos objetos relacionales, que son las que tenemos ahora, que puede ser que yo necesite hacer traducciones, ¿bien? Como por ejemplo cuando utilizo el lenguaje SQL. Pero me permite facilitar objetos complejos, o sea, fácil de manipular los objetos complejos y, no sé, podemos verlo como una desventaja que no trabajan en memoria principal. Las bases de datos orientadas a objetos, como vimos, no necesitábamos hacer traducciones. También trabajábamos con bases de datos con objetos complejos y vimos que eran muy potentes porque en realidad podía trabajar dentro del mismo lenguaje para hacer persistir los objetos físicamente dentro de la base de datos. La última forma estrategia para mezclar estos 2 sistemas relacionales y orientados a objetos es por medio de lo que se llama el mapping o el mapeo objeto relacional. Para el mapeo objeto relacional, en realidad hay herramientas que me permiten traducir una base de datos relacional en lo que sería una base de datos orientada a objetos. Vamos a verlo acá con un ejemplo. Yo acá tengo un modelo relacional, una entidad relación, que por medio de una capa de mapeo objeto relacional me lo transforma en un modelo orientado a objetos. Esto significa que esta parte de acá sería como mi implementación. El modelo relacional es una base de datos relacional es lo que yo tengo implementada, y lo que tengo son herramientas acá que funcionan como un traductor de lo que tengo de este lado, que es un lenguaje de programación o una programación orientada a objetos, a este modelo relacional. Entonces nosotros seguimos en este caso utilizando bases de datos relacionales, solo que con una traducción o con esta capa que se agrega para que el programador o el que está de este lado simule que está trabajando sobre una base de datos en realidad orientada a objetos cuando en realidad no lo es. Hay muchas implementaciones de ORMs en la industria. Ejemplos son Django, Hibernate, Toplink,
OpenJPA o GPA. Bueno, a diferencia de los lenguajes de programación, acá en estos ORM todos los objetos son transitorios y no hay una identidad de objetos permanentes, ¿no? Como había en las bases de datos orientadas a objetos. La interacción con la base de datos es a través del lenguaje de programación, por más de que yo puedo también utilizar OQL. Lo importante acá es que puedo utilizarlo, pero en realidad la traducción de un SQL, como por ejemplo en un objeto relacional, se hace, por ejemplo, utilizando directamente invocaciones al objeto persona y que me devuelva las personas que tienen el identificador 20, que me la dé como consulta. Cuando acá hacía esta consulta, acá esto es exactamente lo mismo que hacer esto. Bien, cuando utilizo este mapeo objeto relacional. Bueno, algunas ventajas de los objetos relacionales son que yo puedo interactuar directamente con los... En realidad, ¿cuáles son las ventajas que uno va a leer acá? Muy similares a las que son las bases de datos orientadas a objetos, porque en realidad, ¿qué hace esto? Bueno, trabajemos con bases de datos orientadas a objetos, o simulemos, estamos trabajando con bases de datos orientadas a objetos cuando en realidad no lo estamos haciendo. Bien, entonces las ventajas van a ser las similares a las bases de datos orientadas a objetos. Las desventajas, obviamente, que se pierde acá es tiempo, mucho tiempo en hacer traducciones, los cambios son difíciles de hacer porque hay traducciones automáticas que luego cuando yo quiero hacer cambios, esas traducciones automáticas se tienen que rehacer. Bueno, y varias cuestiones muy particulares de esta implementación que han hecho que solo se puedan utilizar en sistemas más pequeños y no tan grandes, o sistemas que sabemos que no cambian. También algo importante dentro de los objetos relacionales es que hay una curva de aprendizaje muy alta y muchos archivos o, ¿cómo le podemos decir? Aspectos de configuración para que no se pierda el rendimiento de la base de datos una vez que se quiere utilizar. Bien, y eso es todo.